No, creo que estaba buscando en Twitter, pero me salió que el señor Ricardo Anaya ya publicó su segundo gran video, ¿no? De esta entrega en la que nos va a mostrar la luz al final del túnel, ¿no? Nos va a abrir los ojos y va a ser el camino de la oposición en México. Dice Ricardo Anaya, en este video explico los grandes riesgos de la megalomanía de López Obrador y de la manera torcida que interpreta la historia. ¿Cuarta transformación? ¿En serio? Entonces, megalomanía, ¿no? Si vas a señalar a López Obrador, pues tranquilo con no vivir en una casa de cristal antes de aventar la piedra, porque recordemos que Anaya era un absoluto don nadie, ¿no? Hasta que empezó ¿no? a apuñalar a todos sus compañeros, ¿no? Para conseguir el poder. O sea, aplastó y desmaterializó, o sea, destrozó completamente el PAN desde adentro, cabrón. De sus alianzas y pleitos con Gustavo Madero, con Cordero, o sea, con Margarita Zavala, con todos los grupos de poder para ir colocarse por encima y tener chance, ¿no? de competir en la elección presidencial. Pero bueno, o sea, de entrada, no arrojando piedras. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a aumentar tantito la velocidad para no perder demasiado tiempo. Cuarta transformación. Hola. Antes de entrarle a la discusión de los problemas actuales, es importante hablar un poco del pasado. Que las malas decisiones de López Obrador que nos están afectando empiezan desde la manera tramposa en que interpreta la historia. Cuidado, vamos a tener una lección de historia de Ricardo Anaya. Esto va a ser extremadamente interesante, debo decir. A ver, ¿de dónde sacó eso de la cuarta transformación, por ejemplo? En su relato, la primera gran transformación fue la independencia de México, como resultado de una larga guerra intermitente que duró 11 años, del Grito de Hidalgo hasta 1821. Después, buena parte del siglo XIX transcurre entre fuertes pugnas, fuertes conflictos entre liberales y conservadores. La Reforma, que sería la segunda transformación, resuelve esa disputa. Afortunadamente triunfan los liberales con Benito Juárez a la cabeza. Afortunadamente triunfan los liberales, ¿no? Porque Anaya no es conservador. O sea, ya, ¿no? De entrada estamos recibiendo noticias de que no es conservador, ¿no? En el anterior programa se quejaba de que López Obrador no ayudaba suficientemente al pueblo, entonces Anaya está a favor del gasto público directo en apoyos para las personas, según el video anterior, y ahora, ¿no? Está del lado de los liberales. Y tras derrotar al imperio de Maximiliano, la república se restaura. 9 años después, Porfirio Díaz llega al poder, en el que permanece unos 30 años. Y la tercera gran transformación es la revolución, que derroca a Porfirio Díaz. Ahí están las tres grandes transformaciones de la narrativa gubernamental. La independencia, primera transformación; la reforma, segunda transformación; la revolución, tercera transformación. Bueno, pues según López Obrador, su llegada al poder representa ni más ni menos que la cuarta transformación. Y aquí empieza el problema. Lo primero que hay que señalar es que ningún movimiento político puede atribuirse en la historia un lugar que no se ha ganado. Ahí podemos estar de acuerdo con López Obrador. O sea, a mí me parece que lo de la cuarta transformación es más un lema de campaña que una cuestión material, ¿no? Histórica que realmente signifique o que esté a esa altura, ¿no? De ese título de cuarta transformación. Pero bueno, vamos a ver qué proponen ella, ¿no? Entonces. Benito Juárez se atrevió a afirmar que él era el protagonista de la segunda transformación. Ese lugar en la historia se lo ganó con hechos. El rasgo más preocupante de la manera en que López Obrador interpreta la historia de México está en su megalomanía, o sea, en su delirio de grandeza. Ahí yo creo que se mordió la lengua tantito, ¿no? Si lo viéramos en menos velocidad, probablemente no veríamos el momento exacto donde se muerde el labio. Pero bueno. Fíjate nomás, ya se reclamó el protagonista de una transformación que él se imagina a la altura de las tres transformaciones previas. Por eso en el logotipo del gobierno aparecen los personajes que López Obrador eligió de cada una de esas transformaciones. De la independencia, Hidalgo y Morelos; de la reforma, Benito Juárez; y de la revolución, Madero y Lázaro Cárdenas. Quizá tú ahorita estés pensando, bueno, ¿y qué tiene de grave y de peligroso para México? ¿A mí qué más me da lo que este señor crea? Pues es que la historia nos enseña que la extrema vanidad y las ínfulas de grandeza conducen a grandes errores que se traducen en catástrofes y calamidades.
catástrofes y calamidades como el desvío de impuestos, ¿no? Como recibir sobornos, quizá para, ¿no?, probar una reforma energética, por ejemplo. La historia nos enseña que el megalómano no escucha, no cambia de opinión, siempre cree que tiene la razón y aún frente a la evidencia en contrario, pues siempre tiene otros datos. ¿Quién le va a venir a enseñar algo a alguien que se cree del tamaño de Hidalgo o de Benito Juárez? Y lo más peligroso, un megalómano jamás rectifica, porque cree que su estrategia es la correcta, aunque todo indique que el barco se está hundiendo. Digo, hasta ahora, no sé, o sea, honestamente puedo estar quizá de acuerdo en varias cuestiones de las que presentan allá, pero él mismo es culpable de esas cuestiones, cabrón. No sé, o sea, la megalomanía de decir que, no, de siempre, de quedarte haciendo lo mismo, cabrón. O sea, se te derrotó hace 2 años, ¿no? Y ahora, o sea, quieres regresar como la alternativa a un gobierno que te derrotó, o sea, una alternativa a, a un movimiento que decidió conscientemente sacar a ti y a todo lo que representas del poder, ¿no? Pero bueno, o sea, Es un poco como que ve en el periférico en sentido contrario y piensa que los demás son los que están equivocados. Pues todos sabemos en qué acaba eso. Y aquí no se trata de llevarle la contra o de tratar de hacerlo enojar. Esto lo digo con profunda preocupación por el daño que le está haciendo a nuestro país. Al México que López Obrador te va a dejar a ti. yo, aquí, ojalá, ¿no?, que el señor Anaya nos explique cómo, o sea, cuáles acciones concretas de política pública están afectando materialmente las condiciones de las personas y cuál es la alternativa que él propone. O sea, cuáles acciones distintas él emprendería, ¿no?, para mejorar las condiciones de vida de las personas, porque, ¿no?, si estás viendo el problema, si estás viendo cómo está afectando a las personas, o sea, tú tienes una alternativa de cómo hacerlo mejor, ¿no? Eso es lo que yo me imaginaría, pero no espero mucho de Ricardo Anaya más que platitudes, ¿no?, clichés, lugares comunes y palabras vacías, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo, porque apenas vamos a la mitad. Eres tú quien va a pagar carísimas todas sus locuras. ¿Cómo? Es urgente que sus colaboradores dejen ya el silencio cómplice y la lambisconería, que le hagan ver sus errores y los costos que sus errores están teniendo en la vida de la gente. Ok, ¿por qué no das un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles errores y cuál es el costo material de las acciones que está tomando el presidente? En la vida de quien no tiene trabajo, en la vida de quien hoy no tiene ingresos, en la vida de quien hoy tiene un familiar enfermo o ya perdió a un ser querido. El momento que estamos viviendo ha sido calificado por muchos expertos como la crisis más grande de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, la Segunda Guerra Mundial terminó hace 75 años y seguimos hablando de su impacto en el mundo de hoy. Les aseguro que de la misma manera, dentro de 10, 20 o 75 años, se va a seguir hablando de la forma en que esta pandemia cambió al mundo. Quienes la vivimos, recordaremos las noticias al principio muy lejanas, que nos llegaban de China. Recordaremos la alarmante propagación por Europa y nos recordaremos a nosotros mismos poco después encerrados en nuestras casas. Recordaremos cuando nuestros amigos y nuestros familiares perdieron su trabajo. Recordaremos la angustia cuando supimos del primer contagio entre nuestros conocidos. Y muchos sentiremos el dolor profundo de haber perdido a un ser querido. Ok, o sea, todos podemos estar de acuerdo en que esta es una crisis de proporciones históricas. O sea, nadie, en su sano juicio, negaría que esta es una crisis profunda, no solo sanitaria, sino económica, material, ¿no?, de distinta índole, incluso psicológica, moral, de autoestima de las personas. ¿No? Estás, en muchos sentidos, hay generaciones completas que están siendo condenadas, si es que no se implementan las políticas públicas correctas, a una vida, no a un desarrollo adulto, con menos condiciones que las generaciones anteriores. Eso estamos de acuerdo. Pero ¿cómo atas eso a las acciones del López Obrador? O sea, ¿qué acciones concretas? Pues, o sea, dame ejemplos concretos de cuestiones u omisiones que se han tomado y de cómo podrían haberse hecho distintos, ¿no? Porque si no, estás hablando de cosas completamente distintas. Si no lo atas entre esas acciones, me estás diciendo, López Obrador es megalómano y malo. La crisis de COVID es mala. Pero no es, o sea, no hay un lazo hasta ahora en el discurso de Anaya entre una y otra, ¿no? Pero bueno, quizá, y solo quizá, en los últimos 2 minutos nos explique cuál es la relación, ¿no? Y cómo
él haría las cosas distintas, que eso es lo más importante. Si no tiene propuestas concretas de política pública, o sea, todo es discurso vacío y todos son lugares comunes. Una característica compartida por los grandes líderes de la historia es que fueron capaces de identificar los hechos de su tiempo que en el futuro serían vistos como auténticos parteaguas. Ese es Juárez en la Reforma, Churchill en la Segunda Guerra Mundial, y con grandeza supieron estar a la altura de las circunstancias. Cuando pasen los años, ¿qué recordaremos de quien en este momento crucial conducía los destinos de México? Lo que son las cosas. Quien soñaba con aparecer en los libros de historia como el gran protagonista de la Cuarta Transformación de México, sin darse cuenta, escribió para siempre su nombre en la historia, cuando al inicio de la peor crisis del siglo se dirigió a la nación para decir esto. Estamos hablando de reescribir la historia, ¿no? Y que ningún protagonista, ¿no?, contemporáneo se puede calificar a sí mismo, ¿no?, como un paladín, ¿no?, como un grande entre la historia, porque lo estás viviendo, ¿no?, y no sabes cómo te va a juzgar la historia. Pero el tipo está juzgando, ¿no?, a López Obrador en el momento. Entonces, bueno, vamos a ver qué dijo López Obrador, ¿no? Y por supuesto que aquí se ha criticado en muchos sentidos la estrategia de comunicación de López Obrador, por lo menos al inicio de la pandemia. Entonces, bueno. Lo del proceso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? No pasa nada, o sea. Digo, esto, ¿no? Contexto. Vemos la sala ahí. Esto fue antes de que el primer caso llegara a México, ¿no? Esto fue antes de que se identificara cualquier tipo de contagio, ¿no? O no veríamos la conferencia del presidente tan llena. O sea, hay que poner la fecha, ¿no? Porque si vamos a hablar de historia y me estás criticando a López Obrador por reescribir la historia, ¿no? Hay que poner contexto. No pasa nada, o sea, o sea que nos vino esto como anillo al dedo. También recordaremos que se empeñó. Otra vez, ¿no? Contexto. Cuando dijo lo de anillo al dedo, se refería a acelerar, o sea, sus acciones programáticas, ¿no? Acelerar lo que él llama la transformación de México, acelerar los programas sociales, la transformación de los bancos, ¿no? La creación de infraestructura, ¿no? O sea, de acelerar su agenda programática. A eso se refería con anillo al dedo. Entonces, si lo estás cambiando de contexto, ¿no?, y sacando de contexto para hacernos pensar que López Obrador se refería a que la pandemia es algo bueno para la gente, quien está reescribiendo la historia es otra persona. Empeñó en dar mal ejemplo, negándose a utilizar un cubrebocas y a mantener la sana distancia. Recordaremos que se empeñó en el capricho de gastar el dinero en hacer una refinería, en lugar de ayudarte a ti cuando más lo necesitabas. Pero esos no son mutuamente excluyentes. A ellos les encantaría, o sea, les encanta como la visión en blanco y negro de las cosas, ¿no? Y que además se enfocan en los programas de los cuales ellos están en contra, ¿no? Y además, recordemos que Felipe Calderón en su momento anunció una refinería, anunció la creación de una refinería y se destinaron miles de millones de pesos para esa refinería. ¿Dónde está la refinería? Iba a estar en Hidalgo, ¿no? Y solo están hoy en día, ¿no?, los muros alrededor. Se ejercieron esos gastos. Entonces, la idea en sí de una refinería no es necesariamente inconveniente. No, al contrario, son necesarias. Podemos hablar de su impacto ambiental y de lo que debería ser en un mundo ideal, pero las refinerías en este mundo en el que vivimos son necesarias. Y México, por supuesto que necesitaba por lo menos una más. Bueno, y habla como si la creación de un proyecto de infraestructura repercutiera directamente en no apoyar a la gente. Y eso es un falso dilema. O sea, el gobierno tiene para hacer las dos cosas. Tristemente recordaremos que no estuvo a la altura del momento histórico. Pero también recordaremos lo que la pandemia nos enseñó.
Habremos aprendido de lo perdido y de lo que con esfuerzo rescatamos. Recordaremos que en los peores momentos nos unió la solidaridad y que afrontamos el reto con coraje y determinación. Ya llegamos a la parte final del video donde decimos palabras bonitas, ¿no? que nos gusta oír, pero que en el fondo no tienen contenido porque no están atadas a una plataforma, no están atadas a acciones, no están atadas a una crítica concreta, ¿no? que materialmente está perjudicando a la sociedad, y no están atadas a la alternativa, a las propuestas, ¿no? Porque eso es lo que nos prometió en el primer video, no oposición y, ¿cómo era? Proponer y no oponer, ¿no? O una cosa así decía en su anterior tweet. Acá veo oposición, güey. Pero propuestas. Recordaremos que México fue más grande que la adversidad. Recordaremos, no tengo ninguna duda, y tú tampoco debes tenerla, que nos pusimos de pie y logramos salir adelante. Pues bueno. Ricardo Anaya, Ricardo Anayando.